Bueno, resulta que el Uruguay está primero, supongo que saben a lo que me refiero, en esta encuesta sobre el Estado de Derecho en cada país, ¿no? Obviamente esta es una encuesta que realizan abogados y distintos profesionales. Tiene que ver todo con la percepción de cómo se ven o nos vemos a nosotros mismos en este índice de Estado de Derecho. Primeros en América Latina. Primeros, ¿eh? Y puesto 25 a nivel general. ¿Somos indulgentes los uruguayos o por el contrario somos negativos? ¿Esta encuesta qué sensación les da? ¿Por qué te reís, Vero? No, está buena la pregunta. Creo que todos nos planteamos eso, ¿no? Cuando leímos por lo menos en líneas generales ese informe, pues hay que desmenuzarlo mucho, ¿no? Tiene puntos muy interesantes. Pero sí, por un lado está esa mirada positiva que es que, bueno, son los primeros, y por el otro también está la otra mirada que es, bueno, los primeros en el contexto de ¿qué? En el contexto de un continente donde somos el continente en general es el peor de la clase, ¿no? Entonces, bueno, está la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío. No, pero pará, en el mundo, la encuesta era sobre 145 países. 139. Está bien, está bien. Estamos en el puesto 25, o sea que no solo con los mejores de la clase. Está bien, por eso. Ojo, estamos comparando con... Hablando del Ojo que dato si después Victoria tenía, que discriminamos... es el primero del continente latinoamericano. Y después se discrimina, son distintos, los puestos van cambiando. Claro, van cambiando. Y vamos a analizar esos puestos, pero en términos generales... En términos generales, yo no lo veo mal. Bien. Y aparte no es de ahora, digamos que viene te de gusta. hace tiempo. Del 2015 empezó esto. No, se mide desde el 2015. Se mide del 2015, claro. Claro, no se le atribuye a ninguna administración puntual. Exactamente, que eso es importante recalcarlo. Bien, Ale. No, que a mí me parece que en todo caso, si bien se mide desde el 2015, digamos, a algunas fortalezas que exhibe Uruguay con relación a calidad de la democracia, en este caso, índice del Estado de Derecho y otras observaciones, el Latinobarómetro, por ejemplo, que también, en general, muestran a Uruguay en una posición que tiene, felizmente, una larga historia, ¿verdad? Sin miradas fundacionales, sino que es la construcción colectiva de la República, y desde la cual, desde muchas perspectivas, si bien hay mucho por hacer, también hay muchos logros que en buena medida nos tienen que dejar orgullosos. Fernando. Sí, a mí me parece que siempre y cuando tomamos como válido y como bueno esta encuesta. Bueno, a ver, ¿por qué y bueno, pues yo no conozco, no tengo la menor idea de quién la hace, pero es la que hay, vamos a tomar como referencia. Siempre cuestionando pero todo. Es que nadie sabe, pero hay que considerar la fuente. Para un periodista como vos, me imagino que la fuente es importante. Aficionado nada más. Parto de la base que la fuente para vos es importante. Entonces, la fuente acá debería considerar importante. Ahora, tomándola como válida, que yo no lo sé si es válida, si mide bien, si no mide mal, dice que consultó como a 4.000 abogados de todo el mundo. Bueno, ponele que es válida. Ostentamos un puesto 25, que creo que es, en el mundo, que creo que es una buena ubicación. Desde que se mide, pasamos creo que del 2022 al 25. Empeoramos un poquito. Bueno, pues porque se agregaron más países. Pero empeoramos porque se sumaron más países. Creo que mantenemos un nivel que todos sabemos que es un nivel... Que el nivel del Uruguay está muy por encima de muchos países latinoamericanos. Ahora, nos coloca también por sobre Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Porque sí, hablamos de América Latina y del Caribe. En el continente americano, en América del Sur somos primeros, en el continente somos segundos. Canadá. Canadá. O sea que estamos me parece que en una muy buena posición. Reitero, si tomamos como válido esto. Hay deberes para hacer, que ya lo sabemos, no precisamos que venga, esto digo, para decirnos que las cárceles pero vamos por variables por variables, para diferenciar un poco el asunto, yo no sé si somos capaces, yo voy a hablar por mí, de analizar variable por variable esta medición. Bueno, pero por ejemplo, puesto 22 con respecto a la ausencia de corrupción. Bueno, ¿Eso cómo se mide? ¿Es bueno, es malo? ¿Hay poca corrupción? Hay poca corrupción. Claro, yo creo que el principal desafío de esto o es un tema de mercado, como dicen siempre a veces. El principal desafío de este estudio creo que es desmenuzar punto por punto y cómo mide cada punto. Porque ¿cuán comparables son las variables entre los países? Por lo que estamos viendo, cada punto tiene distintos ingredientes donde, por ejemplo, bueno, se percibe como muy poca la corrupción que uno imagina como, bueno, alguien sobornando a un juez. Sí, tirando una maleta con dinero por un Pero si convento. vos preguntás respecto a la corrupción del uso de personal, de, por ejemplo, un funcionario público... La coima cotidiana. O del uso de los favores cotidianos de alguien que ostenta determinado poder, ahí la cosa nos va un poquito peor. Entonces me parece que es interesante cómo cada punto logra ese promedio
pero está ajustado yo creo que a lo que todos percibimos, ¿no? Pues yo creo que obviamente decir que tenemos un bajo nivel de corrupción no quiere decir ausencia de corrupción. Claro. Bien. Como decía Damiani, en Uruguay no hay ricos, hay riquitos. Claro. En Uruguay no hay corrupción, hay corrupcioncita. Bueno, por eso tiene que ver con el tamaño también del mercado. Que es un tema de mercado, pero no solo de mercado. Yo creo que nosotros hemos visto en la región, nomás en Argentina, en Brasil, coimas siderales, corrupción en el sistema legislativo. Hemos visto cosas que en el Uruguay no pasan, independientemente de casos aislados, pero no hay una corrupción generalizada. Yo creo que estamos bastante bien, que normalmente estuvimos bastante bien y que estamos... Eso no quita que no haya corrupción y que no haya... Lo otro que yo pensaba cuando leía el informe, bueno, porque nos califican muy bien también en libertad de prensa, ¿no? Ahora, nos califican muy bien en libertad... ¿No habrá tampoco un nivel de periodismo menos inquisidor, menos profundo en las investigaciones? ¿No habrá menos corrupción porque sabemos menos? Pregunto. ¿No habrá menos corrupción? Estás interpelando a tu propio rubro. Digamos. Y bueno, porque yo creo que el periodismo de investigación en Uruguay es rengo, es pobre, es limitado. Casi inexistente. Casi inexistente. Pero que eso no te lo diría nadie, ¿no? Los que se dicen periodistas de investigación o los que están hoy un poco más en el ruido como periodistas de investigación son algunos que hacen historia y van a investigar hechos de hace 40, 50 años. Y después están los periodistas de todo el día que hacen periodismo, que en algún caso yo creo que confunden hacer periodismo con periodismo de investigación. Para periodismo de investigación como que le falta profundidad. Y acá hay cosas que me parece que demoran mucho en saberse. Por ejemplo... Pero entonces, si cuestionás eso, cuestionás todos los ítems. Obvio, pero es lo que dije del principio. Yo cuestiono todos los ítems. Pero, porque cuestiono no le sirve todo. Nunca nada. Porque hay que cuestionar todo, pero es parte de la función de uno, si no, ¿para qué estamos? A pie juntillas acá decir todo que sí. Por ejemplo, ahora en el Parlamento van a llamar a las autoridades, al ministro de Industria y al presidente de Antel, a que hablen de la Antel Arena. ¿Se investigó suficiente hasta ahora la Antel Arena? 120 millones de dólares gastados en una caja de zapatos. Van a hacerse públicas justamente los resultados de las auditorías y demás. No, pero el periodismo investigó lo suficiente, va a investigar el Parlamento, pero el periodismo investigó. Entonces, yo creo que ahí de repente tenemos una carencia, que nos pasan muchas cosas por abajo de la nariz, de corrupción y que no las vemos. Y no estoy hablando del Frente Amplio, ni de ni del otro, ni de nada. Estoy hablando del Uruguay. Pero cuando hablas de libertad, ahí está mezclando todo, porque cuando estás hablando de libertad de prensa, estás hablando de qué pasa, no de si se investiga o no se investiga, o cuál es la actitud del periodismo uruguayo, sino más bien es, bueno, ¿qué le pasa al periodista cuando investiga? Bueno. Entonces, si vos comparás lo que pasa en Uruguay con lo que pasa en otros países, donde todos los días se están ejecutando periodistas, se están cerrando medios de comunicación, evidentemente creo que la postura es otra. Podemos coincidir, tal vez falta investigación, falta que los medios financien esa investigación, hay que ver. Vos hablás del periodismo como una cosa independiente. Las causas. Yo me pregunto cuántos medios están dispuestos a financiarle al periodista las investigaciones, porque de algo tenemos que vivir. Fue hace poco que cuestionó la libertad de prensa en nuestro país. No, bueno, pero eso ya quedó totalmente. Eso fue la Deutsche Welle, del Cainfo. Del Cainfo, un pelotazo. Pero eso ya quedó. Todos los sistemas, todos los análisis, si tomamos como válidos los estudios, todos hablan de un nivel de libertad de prensa en el Uruguay superior a la media. A ver si te interpreto. Lo que estás planteando es que es muy sencillo hablar de que hay libertad de prensa cuando la prensa no le incomoda a nadie porque no hay investigación. ¿Es eso? No, yo no lo dije, pero está bien. Es una buena síntesis. No, te pregunto si es lo que querías decir. No, yo quería decir que de repente hay más corrupción de la que sabemos. Que, bueno, es más o menos lo mismo. En todos lados hay más corrupción de la que sabemos. Eso sin lugar a dudas. Bueno, no está... Es muy difícil diciendo que cuando calificamos de país no corrupto o de baja corrupción, yo estoy diciendo, bueno, seremos un país... Yo me pregunto, no lo sé. ¿Seremos un país de baja producción, de baja corrupción? Somos un país de baja corrupción. ¿O hay mucha más de la que... Sabemos. Está bien, Ale. Acá me parece que hay asuntos que, por definición, dialogan mucho entre ellos, por lo tanto, encontrar los límites precisos en sí mismo se vuelve difícil. Y sin que necesariamente implique que, en líneas generales, puedo estar de acuerdo con lo que dice Fernando, yo igual me siento en la obligación, diría, histórica, ética, de
separar lo que son los medios de comunicación con los periodistas. Dicho esto, porque no son sinónimos, está bien. No siempre lo mismo, no los periodistas pueden hacer siempre lo que quieren porque dependen de los medios de comunicación. Y ahí me parece que, entre otras cosas, aparece lo que Verónica decía a propósito del tema. Esto es muy sencillo. Más allá de que pronto las calidades investigativas pueden ser, digamos, insuficientes o no del todo satisfactorias, también es cierto que para que periodistas, colegas, se encarguen de ser periodistas de investigación y aborden un tema, por decirte algo, por trimestre o por semestre, se necesita que esa persona le pague a alguien para que se dedique solo a eso. Si estamos, como nuestros compañeros de Telemundo, que en la misma emisión informativa tienen que abordar 70 ítems distintos, es obvio que a lo sumo lo que podemos esperar es que el periodista esté relativamente actualizado, y superficialmente informado. Sí, así que esa es una cosa que me parece que no deberíamos descartar. Igual, sin quitarle un ápice al rol que juega la prensa libre, los periodistas libres y medios de comunicación diversos y distintos, me parece que hay un tema que no deberíamos confundirnos y sin quitarle, repito, un gramo de responsabilidad y de la incidencia que las calidades democráticas tienen los medios de comunicación y los periodistas. Cuidado con creer que la obligación de investigar la corrupción es solo de los periodistas, ¿verdad? Ese es un tema que me parece interesante, porque para eso están los estados que se controlan a sí mismos, que dan a los ciudadanos herramientas suficientes de transparencia, que evitan cualquier política de opacidad. Y en ese sentido, y volviendo a la pregunta de Verónica, yo, si bien, como dice Fernando, si alguien lo escribe, yo lo firmo abajo, es muy probable que muchas de las actividades y prácticas corruptas pasen por debajo del radar, no como consuelo, pero se me ocurre que esto le debe pasar a todas las naciones, digo también que en todo caso en la convivencia permanente y cotidiana de las cosas chicas y de las cosas grandes no está integrada en nuestra vida la idea de que si no tocas a alguien no podés llegar al final del trámite, ¿se entiende? Y eso me parece que también hace la percepción de la corrupción, que creo que en ese aspecto estamos satisfactoriamente bien, pero como en cada cosa puede y debe rendir mejor. Yo mencionaba a los periodistas como responsables de descubrir la corrupción. Sí, a nosotros los periodistas. Yo hago un mea culpa también. Estás al frente de un medio. ¿Cuánto tiempo le dedicás vos o frente a un medio, pero déjame decir esto. Pero aclarando lo de Camino, que dice los estados también tienen, que obviamente los estados tienen que tener resortes, y nosotros tenemos una junta anticorrupción y tenemos un tribunal de ética, una conducta, tenemos todo pero lo que normalmente sucede es que la corrupción está asociada al Estado. El Estado es intrínsecamente corrupto, básicamente corrupto. Entonces, hay que investigar de afuera del Estado, no al propio Estado. La corrupción se genera o dentro del propio Estado o en connivencia con el Estado, en cuanto a leyes aprobadas con nombre y apellido, en cuanto a coimas, ese tipo de retribuciones, de asociaciones, de connivencias. Todo eso está asociado con el Estado. Entonces, a mí me parece que el garante de la democracia, desde el punto de vista de la transparencia, debería ser el periodismo. Y a mí me parece que en el Uruguay el periodismo, por las razones que sean, porque los medios no les interesa o porque los medios no pueden financiar investigaciones profundas, porque suponen lo que dice Camino, que estés 3, 6, 8 meses sin producir nada, ni para el informativo de hoy, ni para el diario de mañana, generando una información. Pero hay otro elemento, que es el punto 3 de este mismo acuerdo, gobierno abierto, que es el otro punto que nos da... el otro ¿Y cómo se vincula? Justamente, porque nos pone 20. El otro lugar donde nos da muy bajo puntaje, que es el más bajo puntaje en derecho a la información. Nos da 0,64. Y eso que hay. Sí, pero entonces, ¿qué es gobierno transparente? Y eso que ahora, bueno, pero eso no es eslóganes. Gobierno transparente. Pero remite a qué? A receptivo a demanda, receptivo al acceso a información. Hay una ley hoy de acceso a la información pública que cualquier ciudadano puede pedir. Pero pedís acceso a la información pública, te digo porque a mí me pasó, te demoran un plazo que excede los plazos que están en la propia ley y después te contestan lo que quieren. Entonces, después empezar de vuelta... Y además esa ley no contempla solamente eso, sino también... No contempla solo eso, y además le da la prerrogativa a los gobernantes a declarar, como se acaba de declarar, por ejemplo,
las actas de reserva, la famosa reserva. La famosa reserva, sí, que son por 15 años y te tapan lo que quieren. O sea, bien, que los estados pero además también. esa ley obliga, por ejemplo, a los organismos públicos a tener en sus sitios web determinada información que tampoco la tienen a veces. Cumple. Entonces el otro día escuchaba a la gente de Cainfo decir que, por ejemplo, una alcaldía no tiene mucho más que a veces un mail y un nombre del alcalde y nada más. Alfredo, ¿querías decir algo? No, primero que la cuestión de que el Estado es intrínsecamente corrupto para mí es una falacia. Esa política antiestatal que se pregona, yo no creo que sea cierto. Yo conozco muchos casos de corrupción privada que no tuvo nada que ver con el Estado y que generalmente la corrupción que uno le dice que sucede en el Estado es porque alguien corrompe y generalmente viene desde afuera del Estado. ¿Tá? Y Uruguay, de ese punto de vista, tiene una cierta trayectoria histórica, ¿ah? Que es muy rescatable. Y no nos olvidemos que Botnia, ¿no? Cuando empezó a instalarse acá, no venía para Uruguay, iba para el otro lado del río. Y sin embargo, estaba todo caminado cuando le pidieron guita, ¿ah? Dijo, no, ¿para qué es esto? Y vino para este lado. O sea que esa cuestión antiestatal, ese discurso antiestatal de que el Estado es corrupto y no sé qué, no. El que coimea es tan corrupto como el que recibe la coima. Entonces, me parece que eso es una cuestión que es filosófica. ¿Tá? A mí no se puede atribuir que haya coima solamente en el Estado y que en los privados no. Son todos santitos, son todos buenos. Los mayaoros son todos buenos. Pero nadie, creo que nadie hizo esa separación. Pero digo, me parece que es importante destacarlo. Porque además se da con privados la corrupción en el Estado. Pero a veces siempre le damos el palito al Estado. Por otro lado, los países que nos ganan o los países que encabezan este ranking son Dinamarca, Noruega y Finlandia, creo. Son los 3 primeros. Entonces we are fantastic, como diría Valle. Entonces we are fantastic, como diría Valle. Sí, digo, no, están los 3 primeros. Nosotros estamos en el puesto 25. Estábamos en el 22 y ahora estamos en el 25. O sea que bajamos. En otro momento se hubieran alargado la consigna renunciaba Bonomi. Vieron que ahora nadie dijo nada, ¿no? Pero bajamos porque entraron otros países al ranking. Claro, pero igual no importa. Era renunciaba Bonomi. Ahora, antes de ir a la pausa, me importa otro punto. Tenés que leer. Que termine la idea, Alfredo, así puedo ir al último punto. Hablaste bastantito, lo del Estado corrupto. Pará, terminás. Entonces, a mí me parece que yo considero que en Uruguay el índice de corrupción es muy bajo. Y no solo porque no se conoce, porque todos sabemos, eso de que somos pocos y nos conocemos todos, es real. ¿Tá? Y realmente salta cuando hay corrupción, así sea pequeña. El tema es qué definimos como corrupción, si dar el cargo a un hermano es corrupción o no, o corrupción es andar y comprar una licitación, pongo tanta guita y me la das a mí. Es decir, hay una diferencia, ¿no? Entonces puede haber nepotismo, puede decir... Pero los niveles, pese a todo, yo considero que son bajos históricamente. No del gobierno anterior o de este. No, todos claro, los como trayectoria histórica. ¿Qué querías decir? No, yo primero que quería decir que el estudio analiza el Estado, el comportamiento del Estado, el Estado de Derecho. Por lo tanto, estamos haciendo referencia al Estado. Y cuando hablamos de corrupción, por eso yo hablo de corrupción del Estado. Primero eso, y principal, para separar la paja del trigo. Pero lo otro es que nadie está evaluando corrupción entre privados, ni nadie niega que no pueda haber corrupción entre privados. Pero ¿cómo es la corrupción entre privados? ¿Un privado le roba a otro o se beneficia de otro? ¿Sí? Normalmente... Con el Estado. Pero normalmente lo que sucede, por eso digo que por más que haga la defensa así casi histérica del Estado... No es defensa histérica, conocés poco la vida privada o no querés hablar de la vida privada. Claro. Pero los negociados entre privados para jorobar al otro privado. Pero escuchame una cosa, las normas, las disposiciones, las leyes, los reglamentos, los contralores provienen todos del Estado. El Estado es el que tiene que controlar que no haya corrupción. El Estado es el que regula, el Estado es el que da permiso. Es el Estado. Entonces, cuando hay corrupción, normalmente es en connivencia del Estado. No, en serio, es un tema de sentido común nada más. No, ni siquiera hay que saber para la realidad, me parece. Ni siquiera hay que saber para esto. Partimos de esa base, que el Estado, por eso digo que el Estado... Partís vos de esa base. Yo y mi otro yo, partimos de esa base de que el Estado es básicamente corrupto. Vamos a hacer una pausa, les recomendamos historias de la vida privada de Barran, ¿no? Vos que decías que sabe poco de los privados. Claro. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. No, sigue sin entender, pobre. Cuando volvamos hay un punto que me parece que está bueno meternos con él, que nos ubica en el puesto 16. Tiene que ver con derechos fundamentales. ¿Cuáles son al final? ¿Por qué estamos en ese puesto? ¿Cuáles nos faltan? Pausa y ya venimos.
día.